Esta proposición nuestra se Alcaldesa de juntó Usme, Celio. de Usme, perdón, sí, de Usme, a la doctora Mabel Suba. Esta proposición se juntó a otras ya conocidas y muy bien traída también en la ocasión pasada, la fecha pasada por el señor presidente de la comisión, el doctor Torrado, a quien le agradecemos que nos haya ubicado este debate para evitar incluso que la proposición se haya vencido. Esta es una proposición que fue presentada y aprobada hacia el 31 de enero de este año y que tenía un horizonte seguramente distinto y era una entrega de una rendición de cuentas de las alcaldías locales entre el año 2016 y el año 2019. Por eso incluso en nuestra propuesta no fueron convocados los alcaldes locales, porque no habían sido ya aún nombrados o seleccionados a través de concurso por esta administración. Entonces, ese punto lo quiero hacer notar. Y tengo que referirme precisamente al debate, porque para eso son los debates que traemos acá los concejales, al debate bien traído, concejal Torrado y otros concejales. Uno de los temas que ha generado bastante inquietud, por decirlo de alguna manera, es el tema de la urgencia manifiesta en los fondos de desarrollo local. En primer lugar, yo tengo que decir que, contrario, y respeto la opinión de otros concejales, que aseguran que en la discusión del Plan Distrital de Desarrollo sobre la urgencia manifiesta, esa figura lo que estaba buscando era que la alcaldesa Claudia López contratara en su administración a dedo, esa expresión de la política, no nos vamos a disgustar ahora por decir esa palabra, de la política, y que lo que buscaba era saltarse los requisitos de la Ley 80 del año 1993. Pero yo encuentro que lo cierto es que esa figura está contemplada en los artículos 42 y 43 de dicha ley, que permite la contratación por fuera de los procedimientos de la selección pública cuando se requieren acciones urgentes, por ejemplo, en el marco de un estado de excepción. Y de alguna manera estos 7 u 8 meses de pandemia, pues dan esa oportunidad y esa posibilidad. Por supuesto que lo ideal es todo lo complejo y lo grueso de lo que está en la Ley 80 del año 1993. Ojalá no tuviera que ubicarse ni siquiera la urgencia manifiesta, pero repito, eso está contemplado con unos criterios rigurosos en la misma Ley 80 de 1993. Por eso, dentro de ello es crucial resaltar que, de acuerdo con las respuestas de la Secretaría de Desarrollo y de las alcaldías locales, que son quienes contratan con cargo a los fondos de desarrollo local, con corte a 17 de julio de este año, han celebrado 28, como lo muestra ahí la diapositiva, 28 contratos acudiendo a la urgencia manifiesta. De ellos, 20 corresponden a contratos celebrados con la Cruz Roja colombiana, de los cuales 16 corresponden al conocido contrato 001 del año 2020, celebrado por varias localidades con la Cruz Roja colombiana para prestar ayuda humanitaria en el marco de la pandemia. Y los 4 restantes son contratos independientes de los fondos de desarrollo local de las localidades de Santa Fe, Bosa, Mártires y La Candelaria, cuyo contratista también es la Cruz Roja, y sus objetivos contractuales también se refieren a la asistencia humanitaria en razón a la pandemia. Esto demuestra que esta figura
no ha sido usada para contratar a dedo, eso lo tengo que manifestar, sino para lo que manda la Ley 80 de 1993, que es cubrir el suministro de bienes o la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción, entre otras. Vale entonces la pena decir, de los 7 contratos restantes, como está ahí escrito, 6 están referenciados de forma genérica como contratos para la compra de elementos de bioseguridad y desinfección, y solo uno corresponde a un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión que corresponde a la alcaldía, al proceso contractual de la alcaldía local de Puente Aranda, en el que tendrá dicha administración local que explicar los motivos por los cuales el señor Ismael Andrés Castiblanco Reyes, siendo el único caso, contrató directamente ese señor utilizando la figura de la urgencia manifiesta. Para mí es la única de las explicaciones que tiene que darse por una alcaldía local por efectos de ese modo de contratación. Sin embargo, siendo este el único caso extraño para mí, en esto de lo que estoy manifestando, extraño para mí, se puede manifestar que la utilización de la urgencia manifiesta para contratar el suministro de bienes o la prestación de servicios por parte de la administración en general ha sido responsable y se ha sujetado a los parámetros de la Ley 80 de 1993. Ahí podemos observar también en el marco de la urgencia manifiesta en el IDU. Quiero que me ponga cuidado el señor el señor director del IDU. En este caso, a mí me llama la atención que de las respuestas emitidas por el IDU sobre esta pregunta, contratos suscritos por urgencia manifiesta, la entidad referencia 8 contratos que están ahí en la diapositiva, 8 contratos celebrados por contratación directa, cuyos objetos son los que se ven en la diapositiva: interventorías técnicas, construcción de ampliación de estaciones de Transmilenio, construcción de ampliaciones del sistema Transmilenio en la fase 1, en la fase 2, etcétera, suministro a precios unitarios y monto agotable de elementos, etcétera. Esa misma figura para varios contratos, ese tema de los suministros. Entonces, como se puede ver en los contratos relacionados con ciclorrutas, según el IDU, tiene una justificación relacionada con la emergencia producto de la pandemia, aunque la misma no resulta para mí tan clara si se tiene en cuenta que el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 establece literalmente que esa figura excepcional se da, entre comillas, en general cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o públicos. Y a mí me parece que ahí se hubiera podido evitar la urgencia manifiesta. Ahí, en esos casos, principalmente de los que acabo de expresar en los relacionados con lo de las ciclorrutas. Además, los contratos restantes que corresponden a 3 contratos de obra y 1 de consultoría para construcción y ampliación de las estaciones del sistema Transmilenio, aun cuando el citado artículo sobre la urgencia manifiesta permite la utilización de esta figura para la ejecución de obras en el futuro inmediato, es importante que el IDU explique con detenimiento y amplitud los fundamentos de hecho y circunstancias que a los ojos de la entidad habilitan para la suscripción de dichos contratos utilizando
la figura de la urgencia manifiesta. Entre otras palabras, preguntamos entonces, ¿cuál es el soporte y fundamento que le da la situación de la pandemia al IDU para no utilizar los procedimientos de selección pública para contratar la realización de las obras de ampliación de las estaciones de Transmilenio y el suministro de insumos para ciclorrutas, y en su lugar utilizó la urgencia manifiesta? Asimismo, vale preguntarle al señor director del IDU y a la Contraloría de Bogotá sobre los avances en el control de la contratación por urgencia manifiesta, que está en el artículo 43 de la Ley 80 de 1993. Entonces, me pregunto adicionalmente, en aplicación del artículo 43 de la Ley 80 sobre el control de la contratación de urgencia, ¿qué informe se tiene sobre los hechos y circunstancias que determinaron la declaración de urgencia manifiesta y en ese sentido la suscripción de dichos contratos por el IDU? Sobre la reactivación de obras contratadas por los fondos de desarrollo local, esta es muy importante que me pongan cuidado. Yo sé que me están poniendo cuidado en todo. Otra situación que llama la atención para nosotros y para este concejal en particular es la relacionada con la fecha en la que se tiene programada la reactivación de las obras que se ejecutan con cargo a los fondos de desarrollo local. Según el cuadro consolidado de la Secretaría de Gobierno, con corte al 22 de julio del año 2020, de los 207 contratos celebrados en las localidades, contratos que en total celebraron en las localidades, 103 estaban pendientes de reiniciar actividades, pero la fecha proyectada para su reinicio estaba presupuestada para el mes de junio, julio o agosto de este año. De ellos, solo 5 contratos tenían fechas anteriores de reinicio de actividades que corresponden a los meses de abril y mayo. Según esos datos de la Secretaría de Gobierno y lo que estamos mostrando en la diapositiva, fueron suministrados por la administración en sus respuestas, se puede presumir que al día de hoy todos esos 207 contratos deben haber reiniciado obras a esta fecha. Deben haber reiniciado obras según las fechas presupuestadas por la administración. Por lo que es importante que cuando tengan la posibilidad de intervenir en el presente debate, señor secretario de Gobierno, nos cuenten si efectivamente esas obras ya han reiniciado sus actividades, evidentemente con el cumplimiento estricto de las condiciones de bioseguridad determinadas tanto por el gobierno distrital como por el gobierno nacional. Como dato importante, de los 207 contratos referidos anteriormente, solo 3 han presentado procesos de incumplimiento. Solo 3 han presentado procesos de incumplimiento y en ninguno de ellos se ha necesitado declarar una terminación anticipada. Estas estadísticas son cruciales porque permiten ejemplificar que la actitud de la administración distrital ha sido responsable, no solo en el cuidado que reclaman las personas por efecto de la pandemia, sino con la reactivación gradual de las obras en las localidades que reportan un beneficio concreto para los ciudadanos. Hay que no olvidar que hemos estado en pandemia más de 7 meses y que los decretos del orden nacional y del orden distrital pues impedían salir desde los trabajadores a desarrollar las obras. Eso tiene que tenerse en cuenta, pero igualmente a la fecha esas obras sí ya deben de haberse reiniciado
en sus trabajos. Incluso de los 207 contratos, 205 corresponden a vigencias anteriores al año 2020. Oído, 205 corresponden a vigencias anteriores al 2020, lo que evidencia el sometimiento de la administración distrital a las obligaciones contractuales de las que se encuentra vinculada, las cuales no se puede desconocer por capricho o por conveniencia. Eso hay que decirlo también con mucha claridad. En esta diapositiva, señor presidente, en materia de porcentaje de avance de obras antes y después de la pandemia, yo tengo que señalar lo siguiente. Sí, señor. 18 minutos. Uy, carajo, deme 2 minutos que ya terminó a toda carrera. Con gusto, concejal. Muchas gracias. De esta diapositiva, es que el tiempo vuela cuando nos tocan los debates a nosotros, pero bueno, eso nos pasa a todos. Este porcentaje de avance en obras antes y después de la pandemia. Sobre esto tengo que decir que esta reactivación es importante tener en cuenta que a la fecha se inició este debate, es decir, el 28 de septiembre del año 2020, algunos honorables concejales pertenecientes a otras bancadas citantes manifestaron algunos datos relativos a la reactivación, obras por parte de las localidades, y que una vez superada la pandemia tenían que estar completamente solucionados. Esto no es una situación fácil. El 69.5% de los contratos contaban con porcentajes de ejecución entre el 0 y el 50% antes de la pandemia. Es decir, era responsabilidad del gobierno anterior al momento de iniciarse el aislamiento obligatorio de la pandemia, porque este gobierno a la pandemia tenía prácticamente 2 meses y 2 meses y medio de trabajo como gobierno después de su posesión el 1 de enero del año 2020. Y terminando, sí hay unos casos particulares que me llaman la atención. Se mencionaron algunos contratos como el 314 y el 315 del año 2019 en la localidad de Kennedy, en donde se indicaba que tenían una ejecución que no pasaba del 5%, o el contrato 142 del año 2018 en la localidad de Chapinero, que tenía un avance del 11.17%. Sin embargo, en las respuestas entregadas por la administración, se puede ver que en este caso, en los contratos 314 y 315 del año 2019, el porcentaje de ejecución antes de la pandemia era del 10% y en el contrato 142 del 32%. Por último, por eso es importante, señores concejales, señores del gobierno, entre otras cosas, para estas situaciones es muy importante darle culminación a la aprobación del proyecto de acuerdo número 165 del año 2020 de mi autoría y del Polo Democrático Alternativo, por medio del cual se establece la instalación de un aviso de conteo regresivo en las vallas informativas de ejecución de obras públicas de Bogotá, y se dictan otras disposiciones, porque la instalación de un aviso de conteo regresivo sobre el vencimiento de plazo en la valla informativa de ejecución de obras públicas en la ciudad como una medida de seguimiento ciudadano al desarrollo de las mismas y el cumplimiento de los términos de las obras. De esa manera, señor presidente, me quedan algunas cosas, pero voy a ser respetuoso de su amable llamado. Termino de esa manera manifestando, señor presidente, que igualmente, paso a toda carrera aquí 2 diapositivas, igualmente, pues hay una contratación y hallazgos en localidades desde el año 2016-2019 en las localidades de Barrios Unidos, Bosa y Engativá, en los años 2016, 2017, 2018, 2019, donde esperamos que la Contraloría pues diga una de sus explicaciones. Y resalto para terminar que la Contraloría
archivó la indagación por contratos con la Cruz Roja realizada por 16 alcaldías por la entrega de ayudas humanitarias durante esta pandemia, porque la Contraloría encontró todo en regla. Muchas gracias, señor presidente.